Hola, bienvenidos. Hoy nos reencontramos para hablar sobre la radioactividad. ¿Y a qué llamamos radioactividad? A los núcleos atómicos podemos clasificarlos en dos grandes grupos, núcleos estables y núcleos radioactivos. Los estables son aquellos que no cambian en el tiempo en contraposición con aquellos que cambian en el tiempo y los llamamos radioactivos. A partir de esta clasificación podemos definir como radioactividad al fenómeno de transformación espontánea de un núcleo de un átomo que en el proceso libera el exceso de energía en forma de radiación. Al proceso de transformación lo denominamos decaimiento. Los núcleos radioactivos pueden decaer emitiendo distintos tipos de radiación, como por ejemplo radiación alfa, compuesta por núcleos de helio formados por dos protones y dos neutrones. Radiación beta, formada por cargas que pueden ser positivas, a las que llamamos beta más, o negativas, a las que llamamos beta menos. O radiación electromagnética de alta energía, a la que llamamos radiación gamma, entre otras. Los núcleos atómicos pueden ser naturales o artificiales. En la actualidad se conocen más de 1500 isótopos y entre ellos solamente alrededor de 300 son naturales. De los naturales, solo 254 son núcleos estables y el resto son radioactivos. En el caso de los isótopos artificiales, todos son radioactivos. Consideremos ahora una población inicial de isótopos radioactivos de la misma especie, a la que vamos a denominar N0. ¿Cómo decae esa población? Para analizar estas variaciones, tenemos que tener en cuenta que los decaimientos radioactivos siguen una ley exponencial en función del tiempo. Esta ley depende de un parámetro llamado constante de decaimiento. La constante de decaimiento se la indica con la letra griega lambda, y es la probabilidad de que un núcleo decaiga por unidad de tiempo. Este parámetro no depende de la edad del núcleo y es única para cada tipo de isótopos, es decir, que distintos tipos de isótopos tienen constantes de decaimiento distintas. Asociados a la constante lambda tenemos otros dos parámetros, la vida mitad y el periodo de semidesintegración. A la vida mitad se la indica con la letra griega tau, y es la inversa de la constante de decaimiento. Este parámetro representa el tiempo necesario para que una población del mismo isótopo radioactivo caiga alrededor del 37% de la población inicial. Es decir, que si tengo una muestra de 100 núcleos iniciales de la misma especie, la vida mitad me indica el tiempo que tarda en que queden aproximadamente 37 de esos núcleos. El otro parámetro asociado a la constante de decaimiento es el periodo de semidesintegración, que se lo indica con T1 medio. Representa el tiempo necesario para que una población del mismo isótopo radioactivo caiga a la mitad de la población inicial. Es decir, que si tengo una muestra de 100 núcleos radioactivos de la misma especie, el periodo de semidesintegración me indica el tiempo que tarda en que queden aproximadamente 50 de esos núcleos. ¿Y a qué nos referimos entonces cuando hablamos de actividad? La actividad de una muestra formada por isótopos radioactivos se define como el número de núcleos que decaen por segundo de esa muestra. Es directamente proporcional a la constante de decaimiento y mientras mayor sea esa constante, mayor es la actividad. ¿Y en qué unidades podemos medir la actividad? La actividad puede expresarse en unidades de becquerels o de curies. Y así definimos al becquerel como un decaimiento por segundo y al curie como 3,7 por 10 a la 10 decaimientos por segundo. ¿Y utilizamos fuentes radioactivas? A las fuentes radioactivas le podemos dar distintos usos. Por ejemplo, las podemos utilizar en el laboratorio para la calibración de equipos, y estas fuentes se encuentran en el orden de los microcuries.
Otro uso importante se da en la medicina. Las fuentes para radioterapia pueden ser del orden de unos pocos curíes hasta los kilocuríes. Y también tienen numerosos usos industriales, entre los que podemos mencionar ensayos no destructivos y fuentes industriales para irradiación, como por ejemplo para la esterilización de materiales que se encuentran en el orden de los megacuríes.